más del trabajo que pueden. Pues no pueden, ¿no? Es, La actividad no es favorecida, como dice ahí, ¿no? exacto, preciso, la actividad no es favorecida. Y no es favorecida porque no hay los suficientes trabajadores para partir más paneles. Es lo mismo que sucede aquí. Entonces, por eso la respuesta a esta pregunta va a ser ¿la qué? La A. Eso, la A. Muy bien. Vámonos con esta. Miren lo que nos dice. La figura muestra el estado inicial 1 y el estado final 2 de una célula animal que fue sumergida en una solución acuosa. O sea, cogieron una célula y ¡pum! La metieron en una solución. Acuérdense que una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué era una mezcla homogénea? Una mezcla donde hay algo disuelto en agua y solamente se ve una fase. Eso es una solución acuosa. Una solución es donde hay agua con otras sustancias. Entonces, al comparar estos dos estados, o sea, el estado inicial y el estado final, se podía inferir con alta probabilidad que la solución en la cual fue colocada la célula era con respecto al interior del medio. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando que voy a coger esta figurita y las vamos a llevar para el tablero. Entonces nos dicen que colocaron esta célula, esta que está acá. Mira. Para hacerla más explicativa todavía. Cogieron esta celulita y la sumergieron en una solución acuosa. De que cogieron esta celulita y la metieron en un vaso con algo. Metieron esta celulita en un vaso, en una solución acuosa. Que aquí hay sustancias. Está fuera de esto, hay una sustancia con agua. Listo. Cuando cogieron esa sustancia con agua, resulta que la celulita, ¿qué le pasó a la celulita? Pues se hinchó. Metieron la celulita toda arrugada y cuando la metieron acá, se hinchó. ¿Sí? ¿Por qué se hinchó esta celulita? ¿Qué creen ustedes que le pasó? Porque está más concentrada. ¿Quién estaba más concentrada? La celulita esa que sacaron, por eso se hinchó, ¿no? Y si se hinchó, ¿qué ingresó a ¿No, la profe? célula? Pues agua y lo otro, ¿no? Agua. ¿Solo agua? Claro, solo agua. ¿Por qué? ¿Por qué solo agua? Por lo que tú acabaste de decir. La célula está más concentrada que el medio externo. Acuérdense, siempre la difusión y la ósmosis van a favor del gradiente de concentración. Es decir, la célula tenía poca agua, afuera había más agua. Entonces el agua tendió a entrar. Pero para que eso sucediera, como la célula está así toda flaquita, es porque acá hay mucha sustancia y la sustancia tendió a salir. Entonces, ¿cómo está la concentración? Cuando me hablan de concentraciones de la sustancia, no del agua. ¿Cómo está la sustancia afuera
con respecto al interior de la célula? Pues mucho menos concentrada. ¿Quién está más concentrada? La célula. O sea que cuando me dicen que cómo está esto con respecto a esto, es porque esto está menos concentrado que el exterior de la célula. O sea que, ¿cuál es la respuesta? La C. Menos concentrada. Muy bien. Esta todavía no la vamos a resolver porque todavía no les he explicado qué hace la mitocondria. Pero esta sí. Nos dan este cuadrito. Y nos dicen que hay dos sustancias, N más y I menos. ¿Qué son estos? ¿Por qué ese N más y ese I menos? Cuéntenme, ya que vimos las clases de químicas. ¿Qué significa cuando tenemos un N más o un I menos? ¿Qué era? Iones. Iones son átomos que han perdido o ganado electrones. Ah, ya se le olvidó la clase de química. Entonces, tenemos N más e I y tenemos concentración en el exterior, o sea, fuera de la célula, concentración interna, o sea, dentro de la célula. N más está más concentrado en el exterior y menos concentrado en el interior. El I está menos concentrado en el interior y más concentrado en, menos concentrado en el exterior y más concentrado en el interior. Si esta célula requiere alto requerimiento de las dos sustancias, es probable que se presente ¿qué? O sea, ella necesita las dos sustancias. Una está en mayor concentración afuera y otra está en menor concentración adentro. Vamos a coger esto acá. No lo vamos a llevar por acá. Muchachos, si ustedes a mí no me contestan, o sea, yo les puedo a ustedes resolver todo el taller. No hay problema. Pero en última, la que estoy aprendiendo no soy yo, sino ustedes. Entonces, por favor, Profe, yo le participen. estoy contestando. No, Nico. Sí, claro, Nico, no lo digo por ti. Tú eres muy amable y muy linda. Estás muy interesada en tu aprendizaje. Yo digo es por los demás. O sea, no se queden callados esperando simplemente que Nicole responda. Y no es un regaño, es que si ustedes no participan, si ustedes por lo menos no lo intentan, no se pueden quedar esperando a que les contesten las preguntas. Porque es que si ustedes se quedan aquí esperando a que les contesten las preguntas, luego cuando estén allá enfrentándose a la pregunta, no van a saber qué contestar. Entonces, participen. Por lo menos inténtenlo, háganlo. Sí, no esperen que Nicole responda todas las preguntas. Porque ella es la única entonces que está aprendiendo, me pregunta. ¿Cómo sabemos si ustedes o cómo se dan cuenta ustedes mismos si realmente están aprendiendo o no? No se queden callados, es importante. O sea, si no quieren hablar por aquí, escriban por el chat. Yo no les estoy obligando a que hablen por acá, pero escriban, digan algo. No se queden en esa posición tan pasiva y tan cómoda. Entonces, tenemos que, nos dicen que hay una célula con estas condiciones. Vamos a tomar esta celulita aquí como ejemplo. Nos dicen que el N más está más concentrado. Vamos a representar el N más de este color. Y vamos con el I menos con este color. Entonces nos dicen, el N más está en mayor concentración en el exterior. Mayor en el exterior, sí, mayor en el exterior.
sea que el N más está muy, muy, muy concentrado acá. Muy, 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 muy. Y hay unos poquitos acá. El I está menos concentrado. ¿Dónde? Menos concentrado, ¿dónde? En el exterior, ¿no? En el exterior. O sea que hay poquitos en el exterior. Hay unos poquitos. Y que está muy concentrado adentro. Mucho, mucho, mucho. Hay muchos adentro. Acuérdate. Ah, bueno. Y nos dicen que las dos, la célula necesita los dos. Los dos. Sí o sí, todos tienen que entrar. Sí o sí. ¿Cuál entra por transporte activo y cuál entra por transporte pasivo? El N más entra por transporte pasivo El N más entra por transporte pasivo. Muy bien. ¿Y el otro? y el otro entra por transporte activo, Y el el I otro. menos. Y el I menos entraría por transporte activo. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces de esa? Es la B, ¿no? Sí. Profe, No, no, estoy esperando que leas bien la pregunta. Las respuestas. Léelas bien. Ya prácticamente la tienes contestada. Solamente es que leas bien las respuestas. ¿Cuál es la respuesta? ¿la C? No, tú mismo me acabas de decir. La Una es D, por ¿sí? transporte. ¿Cuál? No, pero no Profe, la la... adivines, no la adivines, no la adivines. Ya me dijiste esto. Esta es por transporte pasivo. No la adivines, te falta es comprensión de lectora. Pero lee bien la respuesta. Esta es por transporte pasivo y esta es por activo. ¿Sí? Mira, una por transporte pasivo, que es el N+, y la otra por transporte activo. Activo. Entonces, si es así, las dos sustancias ingresan con gasto de ATP, las dos. Profe, qué pena, es que se me había ido el internet. Ok. Ya me contestaste esto. ¿Estás viendo el tablero? Sí, sí, profe. Ya me contestaste esto, ¿verdad? Sí. Ok. Ya sabes que una entra por transporte pasivo y la otra por transporte activo. Entonces, nos dicen que las dos quieren entrar. ¿Las dos ingresan con gasto de ATP? ¿Las dos? No. ¿Cuál ingresa con gasto de ATP? El transporte activo. Ajá, o sea que ¿cuál de La las dos I. sustancias? La I menos. La I menos va a entrar con gasto de ATP, la I menos. Entonces, ¿ingreso de Na con gasto de ATP? No. No, No. no, ya entendí. La respuesta es la D. Ah, a eso es lo que yo me refiero con que no adivines la pregunta, sino Sí, que ya, ya. le pongas mucha atención a lo que están diciendo. Mira, esta pregunta es solo comprensión lectora. Nos dice, en la nefrona, unidad funcional del riñón, se lleva a cabo un proceso llamado reabsorción tubular, que consiste en la reabsorción de agua por la sangre.
Durante dicho proceso, las células de la nefrona bombean iones de sodio al interior de los capilares sanguíneos, de forma que grandes cantidades de agua son reabsorbidas por esto. Ya nos están diciendo un montón de cosas. Aquí nos dan un montón de información. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Acuérdense lo que he dicho. ¿Qué es lo que nos van a preguntar? La voy a colocar aparte. La pregunta en realidad es esta. Nos dicen, la explicación para el paso de agua. Ya le pongo negro que se me corrió, ya listo. La explicación para el paso de agua hacia los capilares después del bombeo de sodio sería, miren lo que me están preguntando, por el paso de agua. Me están preguntando por el paso de agua. ¿Por qué mecanismo pasa el agua? ¿Cuál es el mecanismo por el cual pasa el agua? Los apuntes. Hay un mecanismo por el cual pasa sustancia y el otro pasa agua. ¿Cuál es el que pasa agua? La osmosis. Por la ósmosis, muy bien. Ya que si es por la ósmosis que pasa el agua, lee las respuestas y me dices cuál es la respuesta. La B. Por ósmosis. ¿Sí ves? Que esto es pura comprensión lectora, solamente es ubicar. ¿Cuál es la pregunta? Una vez ubicamos la pregunta, ya sabemos cuál es la respuesta. Listo, este era todo el taller que tenía. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con el tema de la clase. Entonces, hasta aquí, hasta aquí, lo que vimos fue esta membrana celular, que es esta, y los diferentes transportes o las diferentes maneras que se transportan las sustancias a través de ella. O sea, las diferentes formas en que entran y salen sustancias de las células. Cómo salen y cómo entran sustancias a la célula. Ahorita vamos a ver toda la parte de transcripción y traducción genética, es decir, cómo la información genética que hay aquí se convierte en algo que se llaman proteínas acá. Vamos a ver cómo funciona todo esto hasta aquí. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver como si la célula fuera una gran fábrica de cosas. Entonces vamos a ver qué se fabrica a partir de la información que está aquí, cómo sale hasta acá y cómo se transcribe esa información. Entonces, ¿qué hay en el núcleo celular? En el núcleo celular hay algo que se llama material genético, que es lo que vemos aquí. Esto que vemos aquí es el núcleo celular solito. Dentro de ellos vemos una molécula que se llama ADN, ¿sí? El material genético. ¿Qué les dice a ustedes eso de material genético? ¿Con qué lo relacionan cada vez que les dicen material genético? ¿Qué es eso? ¿Con qué lo relacionan? Pues con las personas, ADN. el genético que tenemos todos. Va transportándose de papá a hijo y así sucesivamente, ¿no? Sí, señor. Eso es la información genética que se hereda de padres a hijos. Muy bien. Entonces, el ADN
es ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de ácidos nucleicos. Como el nombre lo indica, ácido nucleico se va a llamar ácido nucleico porque está ¿dónde? En el núcleo. Nucleico porque está en el núcleo. ¿Sí? Eso sería la forma general, eso a manera de información, no se lo tienen que aprender. Pero el ADN está formado de un azúcar, de un fosfato, de una base nitrogenada. Como les dije, hay dos tipos de ácido nucleico, que es el ADN y el ARN. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de las proteínas? Que dijimos que las proteínas eran estructurales como el colágeno, la queratina que está en el pelo, reguladoras como la insulina, que es la que nos controla el azúcar, transportadoras como la hemoglobina, que son las que transportan el oxígeno, hay inmunológicas, hay enzimáticas. Es decir, todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Las proteínas son las que nos dan el color de ojos, son las que nos dan el color de la piel, son las que nos dicen si el pelo es crespo o no, si tenemos las pestañas largas o no. Todo es proteínas. Entonces, el ADN, ¿qué es? El ADN es información. Solo hace información. ¿Información de qué? De cómo van a ser las proteínas. ¿Cómo así? Si nosotros fuéramos a hacer una casa, ¿qué es lo primero que diseñamos para hacer una casa? El plano. ¿El plano qué es? El plano es la casa. Como tal. Ya si tenemos el plano, tenemos la casa. Sí, si tenemos el plano, tenemos la casa ya hecha. Pues sí, una parte. Sí, si tenemos el plano así en el escritorio, ya tenemos la casa hecha. Ah, no. No, porque hay que Tenemos. incluirla. Sí, claro. Entonces, ¿qué es el plano? Em, ¿Qué es el plano? Es como el dibujo que o sea, las especificaciones que se necesitan para poder hacer la casa como uno quiere. Exacto. Son las especificaciones de cómo uno quiere la casa. El ADN van a ser las especificaciones de cómo va a ser cada individuo. Es decir, el ADN va a tener las especificaciones de cómo van a ser cada una de las proteínas que hacen ese individuo. Entonces, lo que tiene el ADN son información, especificaciones. ¿Especificaciones de qué? De cómo van a ser las proteínas. ¿Cómo van a ser todas y cada una de las proteínas que van a conformar un individuo? El ADN está en el núcleo de la célula. Y las proteínas se hacen, voy a estar manejando pues la diapositiva de aquí para allá para poder mostrarles las gráficas que ven. El ADN está aquí, en el núcleo. Aquí están las especificaciones de cómo van a ser las proteínas. ¿Dónde se hacen las proteínas? Las proteínas se hacen acá afuera, en el retículo endoplasmático, en estos punticos que les llamamos ribosomas. Vamos a hacer un símil entre esta fabriquita de proteínas y una fábrica de helados. Resulta que yo voy a montar una fábrica de helados con la receta, la super receta que me dio la abuela, tatarabuela, por unos helados deliciosos y esa receta solamente la tenía la abuela. Entonces, y tenemos el libro original escrito con la letra de la abuela. Si yo tengo la receta y hago el símil con esto que está pasando acá, ¿a qué equivale la receta? ¿Qué molécula me representaría esa receta? Recuerda que, ¿qué es la receta? Información, ¿sí o no? ¿Información de qué?
de cómo van a ser los helados. Entonces, ¿qué sería la receta? El ADN. Sería el ADN. Muy bien. Entonces, ¿dónde guardan ustedes la receta de la abuela? Porque es que es el libro original que escribió la abuela con su propia letra. ¿Dónde guardarían ustedes esa Adentro receta? bien guardadita. Y si es posible por allá en una caja fuerte, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se le llega a arrancar una hoja a ese libro? Pues perdemos una parte de la información de la receta, ¿no? Claro que sí. Imagínense que por eso es que el ADN está guardado acá dentro de este núcleo. Esto que estamos viendo aquí está encerrado, solamente que para efectos de visualización de nosotros es como si le hubiéramos cortado un pedacito por encima. Pero todo esto es cerradito, cerradito, cerradito. ¿Por qué? Porque si le llega a pasar algo al ADN, se pierde, como tú dijiste, información. Entonces la receta está bien guardada. Pero los helados, ¿dónde se hacen? Digamos que la receta la guardamos en una caja fuerte en la oficina principal porque tenemos una fábrica. Pero los helados, ¿dónde se hacen? Los helados se hacen en la planta, ¿cierto? O en la cocina, como lo queramos llamar, planta o cocina. ¿Y quién hace los helados allá? ¿Quién los hace? Pues los hace unos señores, unos trabajadores, ¿sí? En la planta hay unos trabajadores y esos trabajadores son ¿quién van a hacer los helados? Esto es lo mismo. Esto acá es la receta. Pero ¿dónde se hacen los helados? Los helados se hacen en la planta. ¿Cuál es la planta de la célula? ¿Dónde se hacen las proteínas? La planta es esto, el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, ¿dónde se van a hacer finalmente las proteínas? Si estábamos comparando con la fábrica de helados, acá es donde se harían los helados. Pero ¿quién los hace? ¿Quién los hace? Porque esto solamente es el espacio físico. Acá en estos punticos que se van a llamar ribosomas, los ribosomas son los que finalmente van a ser las proteínas. Los ribosomas están ubicados ¿dónde? En la planta. ¿Cuál es la planta de la célula? El retículo endoplasmático. Esto que ustedes están viendo aquí todo arrugado, que es lo mismo que están viendo aquí lo ven como más claro, porque lo están viendo desde arriba, esto es el retículo endoplasmático. Y estos puntos que ustedes ven por aquí, a esto es lo que le llamamos ribosomas. Entonces, estos puntos son los encargados de hacer las proteínas, ¿dónde? Aquí en el retículo endoplasmático, a partir de la información que va a salir de aquí, que va a salir del ADN. Voy a llevarme una imagen de estas. Voy a llevarme esta imagen. Me gusta más esta. Me lo voy a llevar por acá para que lo podamos comprender un poco mejor. Entonces, esto es información. Decíamos que esto era como la receta de la caja de los helados, que está donde guardado por acá en la caja fuerte, pero que esta información en qué se va a convertir en proteínas. ¿Cómo así en proteínas? Se va a convertir en esta molécula que tenemos acá. ¿Se acuerdan que era una de las moléculas que teníamos acá? Esta. ¿Qué es una proteína? Una proteína es una seguidilla de aminoácidos. Entonces, el ADN contiene la información de cómo va a ir cada uno de estos aminoácidos en esa proteína. O sea, la información de cómo va a ser una proteína es lo que tiene el ADN. Lo que vamos a ver es cómo esa información que está en el núcleo se convierte en proteína. Entonces, decíamos que el ADN es como si fuera la receta, pero que ¿quiénes van a hacer los helados? Los helados van a ser las proteínas. El producto de esa información, ¿cuál van a ser? Las proteínas.
Y las proteínas la van a hacer los ribosomas en el retículo endoplasmático. ¿Hasta allí vamos bien? Cuénteme si hasta allí es comprensible lo que digo. Sí, profe. Ok. Ahora les hago una pregunta. En el recetario hay helado de coco, helado de fresa, helado de mantequilla, helado de maní, helado de ron con pasas. Todos los helados. La receta que escribió la abuela de la mano la tenemos guardada en el libro. Esto no le puede pasar nada. ¿Ustedes cómo harían para que esa receta, o sea, la información, vamos a hacer helado de coco? ¿Cómo hacen para que esa información de los helados de coco les llegue a los trabajadores? ¿Ustedes le mandarían la receta original? No. No, ¿cierto que no? Mandaría copias, ¿Le mandarían a qué? pues copias o cómo hacerlo. Le mandaría, claro, copias. ¿Qué pasa si a la fotocopia o la copia se daña? Pues se quedan sin receta para poder hacer los helados, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaría si se daña la copia? ¿Qué pasaría si se daña una copia? Pues ¿Ustedes qué harían para resolver el problema de que les llegue la información? decir que manden otra. Es decir, que manden otra copia, ya. Sí, si las copias se dañan, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos la receta original y la sacamos copia, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el ADN. Sí. El ADN no puede salir de acá del núcleo. El ADN tiene que estar ahí encerradito, porque si al ADN le llega a pasar algo, pues se pierde información. Imagínense que esto tiene la información de cómo va a ser cada individuo. Si se va a dañar la información del ADN, pues se daña la información de cómo va a ser cada individuo. Entonces, ¿qué hace la célula para que esto no se dañe, pero que la información de cómo va a ser cada una de las proteínas le llegue acá a los trabajadores que están en el retículo endoplasmático? Pues manda una copia. Y esa copia, ¿cómo se llama? Se va a llamar ARN. ¿Qué es el ARN? El ARN es una copia del ADN. Entonces, vamos a ver cómo es que todo esto funciona. Cómo es que el ADN hace una copia, se la manda al retículo endoplasmático, que está acá, que a los ribosomas que están en el retículo endoplasmático, y cómo ese retículo endoplasmático fabrica proteínas. Eso se le conoce como proceso de ¿qué? De transcripción y traducción. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok. ¿Para todos está claro? Sí, profe. Vamos a ver. Ok. Que se me perdió eso, ya. Vamos a ver entonces cómo es la molécula de ADN y cómo es la molécula de ARN para poder entender todo este proceso. La molécula de ADN es esta. Decimos que es una molécula de doble hélice. ¿Por qué es de doble hélice? Porque si ustedes se fijan, es como si fueran dos tiras que yo cojo y amarro, dos tiras y las enrosco. Miren que son dos tiras, una y dos. Dos tiras que están enrolladas. La molécula de ADN va a estar conformada de 4 bases nitrogenadas, que son estas mismas que ven aquí. Esas 4 bases nitrogenadas van a recibir el nombre de citosina, guanina, adenina y timina. ¿Sí? Entonces, esta molécula grandísima está formada a su vez por moléculas más pequeñas, que son 4.
4 moléculas pequeñas, solamente 4. Van a estar la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Si nosotros cogiéramos esta molécula que está enroscada y la enderezáramos, quedaría como una escalera, o sea, como esto. Aquí ya está desenroscada, la desenroscamos. Y vemos que está formada por las 4 bases nitrogenadas. Esto que les estoy mostrando es esto mismo, solo que aquí está hacia arriba y aquí está acostada. Es lo mismo. Entonces, miren que tienen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 4 bases nitrogenadas. Guanina, citosina, adenina y timina. Siempre van a estar con esas 4 moléculas. Ahora, hagan de cuenta una escalera y esas escalones están formadas por la unión de 2 de esas bases nitrogenadas. Cada escalón, miren, cada escalón de la escalera está formado por la unión entre 2 bases nitrogenadas. Siempre, siempre, esas bases nitrogenadas se van a unir de la misma forma, siempre. La guanina siempre se va a unir con la citosina o citosina se va a unir con guanina. Es lo mismo. Guanina siempre se une con citosina, siempre. Y adenina siempre se une con timina o timina con adenina, ¿sí? Es lo mismo. A con T y T con A. Aquí lo tenemos ya simplemente con las letricas. Entonces, guanina se va a representar por la letra G. Citosina con C. Adenina con A y timina con A. Siempre se va a unir adenina con timina o timina con adenina. Siempre que hay una T, al frente hay una A. Siempre que hay una A, al frente hay una T. Por el otro lado, citosina siempre se va a unir con guanina. Siempre. Siempre que hay una C, una G, al frente va a haber una C. Y siempre que hay una C, al frente va a haber una G. Porque siempre las parejas van a ser las mismas. Un estudiante una vez me enseñó algo que se llama una mnemotecnia, fácil para aprenderse esto. Y a esto que nos encanta, nos quedamos así súper románticos. Amor, te amo. Que siempre que hay una adenina, se va a juntar con una citosina. Perdón. Siempre que hay una adenina, se junta con una timina. Siempre que hay una adenina, se junta con una timina. Siempre, siempre. Amor, te amo. Amor, te amo. Siempre que hay una A, se junta con una T. Siempre que hay una A, se hay una T. Entonces, voy a hacer esto mismo al tablero para que lo entendamos mejor. Pasó. Por aquí no me lo quiere copiar. Voy a intentarlo otra vez. Ay, 2 minuticos, un segundito, que es que se me va allá a descargar el teléfono, el celular, lo voy a conectar. El computador.